domingo en que ingresó por última vez al Hospital Oncológico Miguel Ángel Rofo. Sus últimos 3 días fueron el corolario de una década fallida esperando justicia. La fábrica de baterías donde trabajó por última vez, Williard, presentó fuera de plazo un recurso para pelear ante la Corte Suprema de Justicia y ganar tiempo. Esta vez, la maniobra no prosperó y la Cámara Nacional de Trabajo dejó firme la sentencia. La justicia entendió que el tiempo de las dilaciones había llegado a su fin. El fallo no solo ratificó lo resuelto en primera instancia, la obligación de indemnizar a Carlos y a sus 7 compañeros por las incapacidades sufridas como consecuencia de un trabajo de riesgo realizado con nula protección y alta exposición al plomo. También condenó a la fábrica y a la aseguradora a pagar intereses por haber actuado de manera temeraria y maliciosa, dadas las deplorables condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores y por haber obstruido y dilatado sin fundamento el curso del juicio durante años. La Cámara consideró inaceptables las apelaciones en las que los demandados sostenían que el puesto de trabajo no implicaba exposición al plomo. Carlos no llegó a cobrar el juicio que esperó durante más de 10 años, una medida de fuerza de los trabajadores bancarios que también peleaban por sus derechos, retrasó fatalmente un día la acreditación del dinero. Murió horas después, en el hospital. Argentina es impredecible. Sus últimos años fueron una batalla en 3 frentes: el cáncer, los tribunales y el tiempo. Así comienza una columna que escribió Paula Marusic sobre su papá, sobre lo que padeció su papá, un trabajador como tantos, un obrero como tantos, que tuvo que lidiar con todas estas cosas. Está Paula en línea para charlar sobre esto. Ustedes la conocen, desde Radio del Plata, hoy en Página 2, en C5, el otro día estaba con Mengolini, trabajó aquí en la Radio de las Madres. Paula, buen día, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Roberto? Buen día. Te quiero decir que ayer colgué este texto porque creo que resume la vida de un trabajador, de los que muchos hemos conocido, de los que conocemos, y que pareciera hoy que están bajo el foco de la sospecha, ¿no? Tenemos un presidente que trata a los trabajadores como forajidos. Contanos un poco qué te movió a escribir esto y esencialmente, para los que todavía no leyeron la nota, que seguramente van a ir corriendo después a leerla, ¿qué es lo que contás en ella? Sí, bueno, la nota se llama Morir esperando justicia y resume los últimos 10 años de mi papá, que además era una persona muy joven. Bueno, ahí la crónica cuenta, ¿no? Él tenía 57 años cuando murió, pero toda su pesadilla comienza 10 años antes, es decir, que a los 47 años mi papá ya era una persona que estaba contaminada con plomo, que los estudios del RT le decían que tenía un 70% de incapacidad y que no se iba a poder volver a reincorporar al mundo del trabajo, que era lo único que él conocía, que era lo único que él sabía hacer, rápidamente, porque la contaminación con plomo, y le vamos contando también a quienes no conocen del tema, se dice que son enfermedades del tiempo, que cada vez que va pasando el tiempo, el plomo se va metiendo más en la sangre, en los huesos, en los tejidos, y los niveles de plomo no descienden. Entonces, ahí hay una primera cosa para mirar, que es que este sistema laboral que lo expulsa también lo rompe para siempre a mi papá como trabajador. Una vez que a él lo apartan de su puesto de trabajo, y supuestamente en ese momento la normativa laboral decía que iban a conservar su puesto de trabajo durante 2 años, pero aún sabiendo que esos niveles de plomo nunca van a bajar, porque el plomo nunca se va del cuerpo. Entonces, bueno, fueron la verdad que 10 años bastante pesadillescos. A mí lo que me motivó a escribir la nota fue que volvimos otra vez a discutir sobre la industria del juicio laboral. Mirá, no sé si tuvieron la oportunidad ustedes de pasarlo, pero justo estaba viendo un spot que acaba de, porque la verdad es que es un spot, de colgar Patricia Bullrich sobre la reforma laboral, y ella dice: fin de los juicios laborales que se lleva puestas las empresas, ¿no? En este spot. Y yo decía, y nunca vamos a hablar, nunca vamos a echar luz de la tragedia que es para un trabajador quedar por fuera del sistema laboral para siempre, Claro. De la pesadilla que es recorrer tribunales cuando no es tu vida,
no es eso lo que conoces, no tenés contactos, porque realmente es tremendo. Y la historia de mi papá resume esa odisea, ¿no? La de buscar justicia, la de vivir esperando que alguien repare el daño moral, físico que te hicieron, el derrumbe de toda tu vida, y que a veces eso ni siquiera llega. Y aún así, Roberto, se trata de delincuentes a los trabajadores, ¿no? Bueno, eso es realmente de un grado de patetismo social, digamos, porque Bullrich expresa a mucha gente que la votó, ¿no? Las ideas que tenemos, digo, un grado de patetismo social enorme. Quiero pensar que hay algunos que quizás no lo tienen muy presente a la hora de votar, pero el presidente mismo trata a los trabajadores como si fueran forajidos y hace una defensa del capital como si fuera el origen y la explicación del mundo, ¿no? El capital es posterior a las personas, hasta donde yo entiendo, ¿no? Y es trabajo acumulado, así que los trabajadores debieran ser, ante todo, respetados. Sí, pero lamentablemente no lo son. Y además, sabes que también empecé a encontrar, y me parece que por eso fue pertinente salir un poco a contar esto, también viste mucha nota en distintos portales, en distintos medios, en relación a empresas quebradas por la industria del juicio, la historia de la pyme que le hicieron un juicio y tuvo que cerrar. Y la verdad es que hay tanto para desnudar en ese sentido, ¿no? Porque en el caso de la empresa donde trabajaba mi papá, digo, después de que lamentablemente ese juicio mi viejo nunca lo ve, porque muere, como decíamos, yo el detalle de que hay justo un paro bancario lo cuento no para poner una cosa de trabajadores en contra de trabajadores, sino porque la fatalidad fue así y ese juicio se acredita después de que él fallece y él nunca se entera, básicamente, que había llegado su reparación. Pero lo que te quería decir con esto es que la empresa donde él trabaja no quebró, porque quienes pagan los costos de enfermar y de arruinarle la vida a un trabajador son las aseguradoras de riesgo del trabajo. Claro. Entonces, primero ahí hay una mentira enorme en cuanto a se lleva puestas las empresas. Mirá si será así, que no quiebran, que esta fábrica, que era Baterías Goodyear, donde trabajaba mi papá, bueno, sigue siendo una de las que más facturan en el mercado. Ayer justamente me contactó su abogada, porque leyó la nota, y me decía que tiene entre 50 y 60 expedientes de este lugar. Es decir, que ellos siguen trabajando y operando con la misma lógica, y que entra dentro de su ecuación el enfermar, el romper a los trabajadores, pagar y seguir ganando mucho dinero. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, ojo con la industria del juicio. Primero porque las empresas no responden las aseguradoras, no las ART. Y después el resto de la litigiosidad, y me asesoré también para escribir la nota, también es mayoritariamente porque los empleadores definen esquemas de contratación que son muy precarios, o no registran, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay toda una falacia que me parece que es nuestro trabajo empezar a desnudar, porque si no se instala esto, y todo el mundo habla de la industria del juicio, ¿viste? Entonces, me parece que es una de las discusiones que hay que dar en este contexto, porque esta reforma laboral sí, claramente viene a abaratarle los costos al empleador, pero me parece que ahí una de las batallas en las sombras es esto, es abaratar indemnizaciones, es darle al fuero de la ciudad la justicia laboral, ¿no? Ahí hay mucho de los sectores concentrados empresariales buscando para ganar discusiones que históricamente quisieron dar y que hasta ahora no había tenido lugar. Paula, tengo ya los últimos minutitos del programa, te quiero mandar un beso gigante, sé que estás creando vida, así que desde acá te mandamos un beso grande y bueno, gracias por poner en palabras la historia de un trabajador, ¿no? Frente a esta enorme ofensa que se está por cometer contra aquellos que son los que generan la producción y la riqueza en un país. Bueno, que haya voces valientes como la tuya, que lo salgan a decir, bueno, nos reconcilia un poco con lo que todavía podemos hacer, luchar. Abrazo enorme. Un abrazo enorme, Roberto, y lo único que quería decir es esto, ¿no? Mi papá siempre quiso volver a trabajar, y lamentablemente había quedado incapacitado para siempre, ¿no? Claro. Y me parece que cuando se habla de esto de
la industria del juicio, que los trabajadores son parásitos que le quieren sacar plata a las empresas. La verdad es que hacer un juicio laboral es una pesadilla, no es nada grato. Total. Un abrazo enorme. Beso grande. Paula Marusic, periodista distinguida, colega, compañera además, ustedes saben, de Marquitos Cittadini. Y bueno, nada, me pareció que en esa historia estaba resumido mucho de lo que también una vez refiere de lo que fue la dictadura cívico-militar. Caso Loma Negra, hay una enfermedad laboral que se llama silicosis, el abogado Moreno fue Ahí quien está. la descubrió, o por lo menos la puso a litigar, consiguió fallos judiciales donde las empresas saben que tenían que poner un extractor. Como el extractor era un costo, combatieron al abogado, combatieron a la comisión interna, quebraron a la Asociación Obrera Minera y después los desaparecieron. Así es. La noche de las corbatas. La noche de las corbatas, Carlos Moreno fue uno de esos abogados. Eso sabe dónde se fija en la acusación fiscal brillante que hicieron en los tiempos en los que se impulsaban este tipo de juicios. Se reprodujo y se vio en la rentabilidad de la empresa. Mira. Lo que había caído la rentabilidad una vez que tuvieron que darle medidas de seguridad y higiene al trabajador y lo que subió una vez que secuestraron a los abogados, los mataron, bueno, los desaparecieron. Esa es la historia de verdad, es la que podemos contar aquí en la Radio de las Madres, por eso nos queremos tanto. Che,